Yo soy Pedro, por ahí hay alguien que no me conoce. Igual veo muchas caritas conocidas, así que la mayoría los conozco. La idea de hoy es repasar un poquito cuestiones de anato de la UP1, ¿sí? que van como de la mano, ¿sí? Es como un cuentito que hay que entender entre estas tres, porque no podemos hablar de trayecto inguinal si todavía no estudiamos pelvis, y menos si no estudiamos los músculos de la pared del abdomen, que son los que van a terminar limitando a lo que es el trayecto inguinal, ¿sí? Entonces, es muy difícil, pero vamos a ver que es más fácil de lo que parece. Y por último, trayecto inguinal. Bien, cualquier cosa, ya saben que me van frenando y lo vamos charlando. Bien, primero vamos a tener que retomar esto que era la cintura pélvica, ¿sí? Recordemos que el esqueleto humano estaba formado por un esqueleto axial, ¿sí? Que era el que seguía la línea media del cuerpo, y un esqueleto apendicular, que eran los miembros, tanto superiores como inferiores, que eran los que se desprendían de este tronco, ¿sí? De este esqueleto óseo axial. Entonces, nosotros sabemos que la pelvis, ¿sí? En parte va a estar formada por componentes tanto de esqueleto axial como componentes del esqueleto apendicular, ¿sí? Acá dice, es el medio de unión que tiene el miembro inferior con el esqueleto axial, ¿bien? Y al mismo tiempo, ¿por qué decimos esqueleto axial? Sabemos que la pelvis está formada no solamente por estos dos huesos coxales, sino que también hay una parte de la columna vertebral que lo conforma hacia posterior, que es el sacro, ¿sí? Entonces por eso no podemos dejar de separarlo, lo que es el esqueleto axial, del apendicular. Bien, ahora sí, lo que es la cintura pélvica, sabemos que va a estar compuesta por distintos huesos. En este caso, acá estamos viendo a lo que es articulado, ¿no? ¿Sí? Formando lo que es la cintura pélvica, más lo que es la articulación coxofemoral y demás, a los huesos principales y los protagonistas de la formación de la pelvis, o sea que son los coxales o ilíacos, ¿sí? Estos huesos, fíjense que se van a articular hacia posterior y hacia medial, con este hueso de acá que es el sacro, ¿sí? Formando la articulación sacroilíaca, que al mismo tiempo el sacro, ¿sí? En su cara, a nivel medial, ¿sí? Va a estar articulado hacia arriba con la quinta vértebra lumbar, y vamos a ver que acá vamos a tener un punto que se conoce como promontorio, ¿sí? Este promontorio lo vamos a tener en cuenta para dividir lo que es, para explicar un poco lo que es el estrecho superior de la pelvis, y recién ahí poder dividir lo que es pelvis mayor de pelvis menor, ¿bien? Cosa que también nos va a servir para posteriormente entender lo que son las diferencias entre la pelvis masculina y femenina, ¿sí? Bien, vamos a ver que también se articulan estos huesos coxales entre ellos, ¿sí? Mediante lo que es la sínfisis del pubis. Sabemos que esta articulación, la sacroilíaca, ¿sí? Retomo un poquito para atrás, es una articulación de tipo de artrosis, ¿sí? De género de artrosis, perdón, y de tipo artrodio plana, aunque no tiene los mismos deslizamientos que por ahí tiene otra articulación plana. Se ven un poco limitados, pero de todos modos sus superficies articulares y los pocos movimientos que permite terminan permitiendo que se clasifiquen en este tipo. Y la sínfisis del pubis ya sabemos que es una articulación que no va a ser igual ni en el hombre ni en la mujer. Sí, vamos a ver que en la mujer la pelvis menor ya va a ser un poco más ancha, ¿sí? Entonces esto nos va a hablar un poco de la relación que tiene a la hora del embarazo y posteriormente el parto, ¿sí? Y bueno, y por último, cuando describamos este hueso, vamos a ver que en su cara externa justo hay un punto de fusión, ¿sí? Porque está formado embriológicamente por otros tres, donde confluyen en una cavidad que se llama cavidad acetabular, ¿sí? Y es ahí donde se va a formar la articulación coxofemoral, que no es tema de hoy, pero no viene de más recordar. Bien, esto que estaríamos viendo acá es la cintura pélvica, ¿sí? Retomo. Estos son los huesos coxales, ¿sí? Con sus tres porciones. Esta de acá, la más superior, ¿sí? Era el ilion. Hacia medial íbamos a tener, o sea, por debajo del ilion, ¿sí? Íbamos a tener al isquion, y por último al pubis. Nuevamente retomamos, acá está la articulación sacroilíaca. Bien. Ahora sí, este es el hueso coxal ilíaco. Vamos a ver que es un hueso par, ¿sí? Tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Es un hueso plano, ¿sí? Retomemos un poquito, predomina su longitud y espesor por sobre su ancho. Y vamos a ver que se encuentra torsionado o torcido sobre su propio eje. Quiere decir que el hueso lo vamos a encontrar, no va a ser un hueso plano en su totalidad, sino que va a estar rotado, ¿sí? Sobre su mismo eje. Y al mismo tiempo va a presentar dos caras, ¿sí? Una cara interna y una cara externa. Esta de acá, por ejemplo, ¿cuál es? Bien, la externa. Nos damos cuenta, ¿por qué? Porque primero estamos viendo la cavidad acetabular. Por lo tanto, sabemos que si mira hacia afuera esta cavidad es donde va a prestarse para que se una la cabeza del fémur y nos permita formar la articulación coxofemoral. Bien. Y va a presentar, como les dije, cuatro bordes y cuatro ángulos. Un borde superior, ¿sí? Que es este de acá.
un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Y a su vez encontramos un ángulo superior, un ángulo posterior superior, uno posterior inferior y un ángulo medial, ¿sí? Ahora vamos a ver bien lo que son las partes de este hueso. Bien, como dijimos, dos caras, una interna y una externa. Habíamos mencionado que esta era la cara externa del hueso y que nosotros acá vamos a poder dividirlo en tres segmentos, ¿sí? Primero porque tenemos tres huesos que forman parte, ¿sí? Embriológicamente es un vestigio embrionario donde en la vía intrauterina estos huesos no están osificados, sino que tenemos por un lado este en amarillo, que es el ilion, el que está en celeste, el isquion, y el que está en rosado es el pubis, ¿sí? Estos no se osifican una vez se termina dando el parto, ¿bien? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Esto termina pasando a medida de que se va dando el desarrollo de este recién nacido para que posteriormente pueda iniciar con la marcha, ¿sí? Bien. A nivel medial de lo que es este hueso, sí, en el centro, vamos a encontrar, como les dije antes, esta cavidad, que era la cavidad acetabular, y fíjense como acá tenemos justo el punto de osificación entre estos tres huesos, ilion, isquion y pubis, ¿sí? Esto lo que nos permite, esta articulación, esta superficie articular, mejor dicho, como les dije antes, es articular con la cabeza del fémur. Fíjense que tiene forma de semiluna, por encima fíjense que hay un reborde, ¿sí? Que se llama reborde acetabular o cotiloide, ¿sí? Y otra cosa importante de mencionar es que no es una cavidad completamente cerrada, ¿sí? Tenemos a este nivel, ¿sí? Entre el isquion y el pubis, la escotadura isquiopubiana, que es lo que me termina generando que no se cierre esta superficie articular. Pero que posteriormente acá vamos a tener un ligamento, que se llama ligamento transverso, que lo que va a hacer es cerrar, ¿sí? Lo que es esta superficie articular para que pueda terminar articulando la cabeza del fémur. Bien, ya hacia lo que es hacia arriba el ilion, vamos a encontrar principalmente lo que vemos es esta fosa, ¿sí? Que se llama cara glútea del ilion o fosa ilíaca externa, ¿sí? Le podemos llamar de las dos maneras, por lo tanto, si tengo una fosa ilíaca externa voy a tener una fosa ilíaca interna. Si yo a esta la menciono como cara glútea o fosa glútea, lo que esté por el lado de dentro lo vamos a llamar solamente fosa ilíaca, ¿bien? Esta fosa ilíaca externa o cara glútea va a tener tres líneas, ¿sí? Vemos que esta es una, esta es otra y acá por debajo tenemos otra. Esta es la línea posterior, ¿sí? La línea glútea posterior, esta es la línea glútea anterior y esta es la inferior. Rubier menciona que hay una de estas que es inconstante, ¿sí? Y se refiere a esta, que sería la inferior, ¿sí? Pero vamos a mencionarla porque en el esquema lo estamos viendo. Fíjense que tanto la línea glútea inferior como la anterior tienen una dirección similar. Van desde esta escotadura, ¿sí? Que tiene un nombre que se llama escotadura asiática mayor, que vamos a ver después que por ciertos medios de fijación como los ligamentos sacrotuberosos y sacroilíacos y sacrotuberosos va a terminar formando el foramen ciático mayor. Lo mismo va a pasar con el foramen ciático menor, que se da gracias justamente a la escotadura asiática menor. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, dijimos que estas dos líneas, tanto la glútea inferior como la glútea anterior, van desde la escotadura ciática mayor hasta la línea glútea inferior, otra escotadura que tenemos en el borde inferior del hueso. Les marco por las dudas. Esto es anterior, esto es posterior. Bien, esto es superior y obviamente esto inferior. Entonces, en el borde anterior, fíjense hacia dónde se dirige esta línea glútea inferior, va a terminar en otra escotadura, ¿sí? Fíjense cómo hay una concavidad, por así decirlo, a este nivel, que se llama escotadura innominada, ¿sí? No tiene nombre, por eso se la conoce así. Lo que es esta línea glútea anterior, nuevamente, va a ir desde la escotadura asiática mayor hacia lo que es el borde, ¿sí? El labio interno. Fíjense cómo hay una sobresaliencia acá a nivel del borde superior, que se llama labio interno, ¿sí? Del ilion, y es ahí donde va a terminar a este nivel, ¿bien? Y luego vamos a tener lo que es la línea glútea posterior, que va a ir 2 centímetros más o menos hacia atrás y 2 centímetros posteriormente a esta línea glútea anterior, hasta otra vez el labio interno del borde superior del ilion, ¿bien? Tanto estas tres líneas, su nombre lo dice, ¿para quién van a prestar inserción? Bien, para los músculos glúteos. Vamos a tener glúteo interno, glúteo mayor, glúteo menor y glúteo medio. Bien, acá es donde se van a insertar estos tres músculos. No creo que sea necesario que conozca bien lo que son las inserciones de estos músculos, pero bueno, no está de más mencionar, si las líneas están por algo, ¿sí? Bien, y por último,
hacia inferior, vamos a tener a este agujero, ¿sí? ¿Cómo se llama? Obturador. ¿Alguien lee Rubier acá? ¿Vos lees Rubier? ¿Vos lees Rubier? Bien, lo que lee Rubier, ¿qué dice Rubier de este agujero? Que está mal llamado como agujero obturador, ¿sí? El nombre correcto con el que nos podemos referir es agujero isquiopubiano, ¿sí? Que va a estar formado por dos semicircunferencias, ¿sí? Tanto por este reborde interno del cuerpo del isquion, como esta otra parte, ¿sí? Esta semiluna, por así decirlo, que nos aporta el pubis. Entonces es ahí, entre estos dos huesos, donde se termina formando el agujero isquiopubiano, ¿bien? Que va a estar cerrado este agujero isquiopubiano, ¿sí? Por una membrana, que se llama membrana obturatriz, ¿sí? Si bien el nombre del orificio se corresponde a lo que es el agujero mal llamado, entre comillas, agujero obturador, membrana obturatriz, para mí va a ser mejor que lo conozcan como agujero isquiopubiano cerrado por la membrana obturatriz. Bien, lo que es el borde anterior, vamos nuevamente, esto de acá, ¿sí? Fíjense, estamos en el ilion y tenemos una saliencia, por lo tanto le vamos a decir espina ilíaca. Acuérdense que esto era anterior, por lo tanto espina ilíaca antero, y si está hacia arriba, superior, ¿sí? Entonces, espina ilíaca antero superior, la pueden encontrar abreviada como EIAS, espina ilíaca antero superior, ¿sí? Que va a tener por debajo a esta escotadura que habíamos dicho que era la escotadura innominada, donde llegaba, ¿sí? la línea glútea inferior, y por debajo de esta escotadura innominada íbamos a tener a lo que era la escotadura, la espina ilíaca antero inferior, perfecto. Esta es la espina ilíaca antero superior, esta es la espina ilíaca antero inferior. Seguimos, si nos vamos a encontrar con el reborde cotiloideo, ¿sí? Y llegamos hasta el pubis. Esta estructura del pubis, ¿saben cómo se llama? Bien, esto que estamos viendo acá, más que la sínfisis del pubis, la sínfisis es ya lo que es la articulación, ¿sí? La unión entre estos dos huesos, entre los homólogos. Entonces esto vamos a conocerlo como tubérculo del pubis. Bien, ahora tenemos el borde inferior, ¿sí? Que es este que está acá abajo, que no se me impide que se vea muy bien, pero lo voy a ir a marcar. ¿Qué tenemos? Que va desde el tubérculo del pubis, ¿sí? Se dirige todo por la cara, por la parte inferior de estos dos huesos, hasta el cuerpo del isquion, que es esto de acá. Y fíjense que el isquion, ya en lo que es el borde posterior de este hueso, va a tener una estructura, ¿sí? Y ustedes cuando se sientan, ¿vieron que sienten como que están sentados arriba de hueso? Bueno, es justamente esta parte de acá. ¿Cómo es el nombre? Tuberosidad isquiática, perfecto. Tenemos la tuberosidad isquiática, ¿sí? Y esto ya vendría siendo parte de lo que es el borde posterior del hueso. ¿Qué tenemos? Esta habíamos dicho que era una escotadura, ¿sí? Que si teníamos una mayor, esta iba a ser la menor, y dijimos que se iban a terminar cerrando gracias a distintos ligamentos, ¿sí? Entonces, esta era la escotadura asiática, menor, ¿sí? Tiene menor tamaño. Por encima tenemos a esta otra estructura que va a estar por debajo de esta otra escotadura, que era la escotadura asiática mayor. Y entre estas dos escotaduras, esto que nos queda acá, ¿cómo se llama? Espina asiática, perfecto. Que se corresponde a lo que es el isquio. ¿Se entendió entonces cómo hablamos de lo que encontramos en cada uno de estos bordes del hueso? Perfecto. Bien. Y ahora estamos viendo una cara interna, muy bien. Para dividir esta cara interna en dos, nos vamos a basar en esta línea que encontramos acá, que se llama línea arqueada o línea arcuata, ¿sí? Fíjense que va desde el pubis hasta la tuberosidad ilíaca o eminencia ilíaca, ¿sí? Donde no solamente vamos a encontrar cierta rugosidad por la inserción de un músculo, ¿sí? Que lo conocen, ¿cuál es? Psoas ilíaco, bien, perfecto. Y por debajo de esta tuberosidad ilíaca o eminencia ilíaca, vamos a encontrar una superficie articular. Y a ustedes, ¿para qué estructura les parece que va a servir esta superficie articular? Para el sacro, perfecto. Entonces acá es donde se termina formando la articulación sacroilíaca. ¿Bien? Entonces, por encima de esta línea arcuata vamos a tener, fíjense nuevamente, acá vemos el labio interno, ¿sí? De lo que es el borde superior del ilion. De este lado estábamos viendo el labio externo, ¿sí? Importante recordarlos porque acá vamos a tener distintas inserciones de lo que son los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta. Bien, nuevamente acá vemos espina ilíaca antero-superior, solamente que del otro lado, ¿sí? Escotadura innominada, espina ilíaca antero-inferior,
Y lo mismo de este lado. Este es el foramen ciático mayor, la escotadura, mejor dicho, ciática mayor, y esta es la escotadura ciática menor. Bien. Y no vamos a ver mucho más. Acá es lo que decía ya el compañero, si esta es lo que va a ser la superficie articular, que va a permitir que se articulen ambos huesos y que terminen formando la sínfisis del pubis. Pero fíjense que de este lado no lo vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es interno. Y si es interno quiere decir que articula hacia medial. Por lo tanto, desde afuera no va a ser posible verlo. Y esto que estaríamos viendo acá, que señalo ahí, vendría a ser lo mismo que vemos acá, pero de una vista externa, ¿sí? Que era la tuberosidad del pubis, o la espina del pubis, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Vamos bien? ¿La? La cresta ilíaca, sí, lo podemos mencionar como todo esto que está acá, ¿sí? Que al mismo tiempo lo vamos a terminar denominando como cara glútea o como fosa ilíaca externa. Pero esta es la cresta ilíaca en su totalidad. Bien. ¿Estamos entonces hasta acá? Bien. Bueno, una de las características que tiene este área, sexualidad, género y reproducción, es que nosotros en CRESI vimos por ahí un poco menos en profundidad lo que era este hueso y no vimos tan detallado lo que son sus accidentes, sino que sabíamos que era un hueso par, que era un hueso articulado entre sí por tales huesos y que iba a estar formado por la osificación de otros tres. En cambio acá ya tenemos que conocer lo que es la cintura pélvica, ¿sí? La pelvis ósea en general, y tenemos que saber diferenciar lo que es la pelvis masculina de la pelvis femenina. ¿Sí? Y ahora quiero que hagamos algo, que interactuemos un poco. Yo les voy a ir mencionando las características que tiene la pelvis masculina y la pelvis femenina, y ustedes me van a decir a cuál de las dos creen que se corresponde cada una. ¿Bien? Primero, la pelvis femenina, la pelvis ósea femenina, va a tener el ángulo, ¿sí? de la sínfisis del pubis mucho más abierto, ¿sí? Segundo, la pelvis ósea masculina, los huesos, van a tener mayor grosor en comparación con los de la pelvis ósea femenina. Después vamos a tener que la pelvis menor en la mujer es mucho más ancha y que al mismo tiempo las crestas ilíacas, que son estas estructuras que vemos acá, en la mujer eran más anchas y estaban más abiertas, ¿sí? A diferencia que en el hombre. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 o 4 puntos que les mencioné, ¿cuál es la femenina y cuál es la masculina? La femenina. ¿Esta es la femenina? Bien. ¿Y esa? Perfecto. Esto es la pelvis femenina, ¿sí? Y esto es la pelvis masculina. ¿Se entiende entonces el porqué de la diferencia? Ya miren el ángulo que hay entre la sínfisis del pubis. Bueno, me quedó un poco... La diferencia sí que encontramos entre los ángulos es mucho mayor en la mujer, ¿sí? La pelvis menor vemos que está más ensanchada, ¿sí? Es mucho más grande. Y todo esto obviamente va a tener un porqué, ¿sí? ¿Por qué les parece a ustedes que va a tener tanto estas características a nivel de la sínfisis del pubis y de la pelvis menor? Bien. Perfecto. Tiene un porqué a nivel del embarazo, ¿sí? Y a nivel del parto. ¿Bien? Perfecto. Bien. Y ahora sí quiero que charlemos un poquito de lo que es pelvis mayor y de lo que es pelvis menor. Y para eso nosotros tenemos que primero dar a conocer al estrecho superior de la pelvis. ¿Qué es este conjunto de estructuras que a nosotros nos van a decir de acá para arriba es pelvis mayor y de acá para abajo es pelvis menor? ¿Sí? Un poquito de agua. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba la unión del sacro con L5? Promontorio, perfecto. Entonces, partimos desde el promontorio, ¿sí? Vamos a trazar al estrecho superior de la pelvis. Después, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Por dónde paso? Bien, las alas del sacro. Ahora, ¿a dónde me voy? Bien, la línea arcuata. Ahora, bien, perfecto. El pecten del pubis. Sigo, ¿a dónde voy? Bien, sínfisis del pubis. Vuelvo otra vez al pecten del pubis. Acá no la veo bien, pero paso nuevamente por la línea arcuata, ala del sacro y nuevamente llego al promontorio. Bien, entonces, todo lo que me quede por fuera del estrecho superior de la pelvis va a ser la pelvis mayor. Bien, y todo lo que me quede por dentro va a ser la pelvis menor. Bien, fíjense que no es tan compleja lo que es la división entre pelvis mayor y pelvis menor. ¿Por qué? Porque por ahí uno cuando estudia, no sé, genitales femeninos dice el útero está ubicado en la pelvis menor. Bueno, dale, pero ¿qué es la pelvis menor? ¿De dónde sale? ¿Sí? Entonces acá nosotros ya entendimos cómo se divide tanto lo que es pelvis mayor como la pelvis menor. ¿Bien? ¿Cómo sería eso el pecten del pubis?
El pecten del pubis es una estructura que está acá. O sea, es... Para que voy a borrar. Es un accidente óseo anatómico. Esto de acá. Esto es el pecten del pubis. Lo pueden encontrar como línea pectínea también, al pecten del pubis. Bien. Y ahora sí, vamos a ver que la pelvis ósea tiene un montón de ligamentos, sí, que la refuerzan. Pero a mí me interesa que de acá conozcan tres, ¿sí? ¿Qué son? El ligamento inguinal, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso, ¿sí? ¿Por qué? Vamos primero a los sacroespinosos y a los sacrotuberosos. Yo les dije, acá cabe aclarar que estamos en una vista de qué tipo. Posterior, perfecto. Entonces, habíamos dicho que por parte del borde posterior de este hueso del coxal íbamos a tener en el ilion a lo que era la escotadura ciática mayor, por debajo la espina ciática que ya salía del pubis y por debajo íbamos a tener a la escotadura ciática menor. ¿Bien? Entonces, fíjense, esto de acá es la escotadura, es el foramen, ¿sí? Ciático mayor, ¿por qué? Ya deja de ser escotadura, ¿sí? Porque termina estando cerrado por dos ligamentos. Este que viene de acá, que tiene dos haces, unos que nacen de lo que es el borde ya antero superior de la cresta ilíaca, se dirigen hacia el pubis, ¿sí? Hacia el isquion, perdón, hacia la tuberosidad isquiática, y tenemos otros que vienen ya del coxis y que se dirigen, ¿sí? Hacia lo que es el coxal. Entonces, este que es el ligamento sacrotuberoso va a formar el límite medial, ¿sí? O sea, hacia adentro va a terminar de cerrar a lo que es la escotadura ciática mayor. Por lo tanto, hacia medial, la escotadura ciática mayor se ve cerrada por el ligamento sacrotuberoso y por debajo, fíjense que también lo tenemos que cerrar, ¿sí? Y eso lo hacemos gracias al ligamento sacroespinoso. Entonces, tengo la escotadura ciática mayor. Escotadura, ¿sí? La tengo que cerrar por al lado y por abajo, ¿sí? O sea, la cierro acá y la cierro acá. Esto va a ser gracias al ligamento sacrotuberoso, ¿sí? Y esto va a ser gracias al ligamento sacroespinoso. Y así es como cerré el foramen ciático mayor, que pasó de escotadura a foramen. ¿Qué pasa acá? Vamos a tener el pasaje de un montón de componentes vasculonerviosos y músculos, ¿sí? Que son muchísimos como para poder explicar hoy, pero tengan en cuenta que van a pasar ciertas estructuras por acá que son importantes de conocer. Bien. Y va a pasar lo mismo con la escotadura ciática menor, solamente que el ligamento sacroespinoso ya no va a ser el piso, sino que va a ser el techo. ¿Por qué? Porque está por debajo. Fíjense cómo nosotros entre la escotadura ciática mayor y la menor, ¿qué teníamos? Bien, la espina ciática. Entonces este ligamento sacroespinoso va desde la espina ciática hasta lo que es la parte inferior del sacro, ¿sí? Las últimas porciones del sacro. Y les diría también hasta que un poco del coxis, si se quiere. Bien. Y hacia medial, nuevamente, va a ser el mismo ligamento sacrotuberoso, ¿sí? El que va a terminar formando la pared hacia medial. La diferencia es que ese ligamento sacroespinoso, ¿sí? Que nosotros tenemos ahí, va a formar el piso, si se quiere decir así, del foramen ciático mayor y el techo al mismo tiempo del foramen ciático menor, ¿sí? Bien. Bueno, esto sería a rasgos generales lo que tenemos que saber de pelvis. Ah, bueno, y me faltó lo que es este ligamento, sí que es el ligamento inguinal. Vamos a ver que viene de una especie de aponeurosis que hay entre un músculo de la pared del abdomen, que ¿cuál era? Bien, el oblicuo externo, perfecto. Tenerlo en cuenta porque va a tener mucho que ver en lo que es el trayecto inguinal. Vamos a ver que hay ciertos músculos que van a hacer, está el famoso salto que hacen los músculos, ¿sí? Que terminan yendo como desde acá y terminan a nivel del pubis y no pasan sobre este ligamento, ya lo vamos a ver bien con los músculos del abdomen, ¿sí? Pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Bien, entonces pelvis, ¿estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, para mí este tema tendría que estar en nutrición, no debería estar tanto en sexualidad, pero bueno. Los músculos de la pared anterolateral del abdomen. ¿Por qué decimos anterolateral? Hacia anterior, estos músculos son 4, ¿sí? Pero son de a pares, por lo tanto vamos a tener 8 músculos, ¿sí? Tenemos 2 anteriores, que son los rectos anteriores, ¿sí? Que tienen una característica, tienen 2 en realidad. La primera es que son músculos poligástricos. ¿Qué quiere decir que sean músculos poligástricos? Bien, tiene muchos vientres, ¿sí? Tiene muchas cabezas. Fíjense que acá se nota perfecto. Acá tenemos una división, otra, otra. Están divididos por haces tendinosos, ¿sí? Entre los mismos músculos se conectan
y estos son los que se marcan cuando uno hace mucho gimnasio, ¿sí? Bien, una característica, otra muy importante que tienen estos músculos, es que no tienen una aponeurosis propia para unirse entre ellos, ¿sí? Entonces, estos músculos terminan siendo unidos, si se quiere decir así, gracias a lo que es la vaina de los rectos, que vamos a ver que se termina formando porque terminan confluyendo a nivel medial, ¿sí? Entre estos dos músculos, lo que son los tendones de los músculos laterales, ¿sí? O sea, las aponeurosis envían esas fibras, se entrecruzan esas fibras y terminan a nivel medial formando la vaina de los rectos, ¿sí? Que vendría siendo más o menos este nivel. Algo para aclarar antes de seguir es que no va a ser igual la vaina de los rectos a nivel superior que a nivel inferior, ¿sí? Los 2/3 superiores no van a ser iguales que los 2/3 inferiores, así que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿bien? Perfecto, fíjense, acá se está asomando alguien a ese nivel. ¿Quién es ahí ese? Que lo vamos a estudiar hoy. Bien, trayecto inguinal, si estamos viendo el contenido del trayecto inguinal, ¿sí? Ya vamos a ver que no es lo mismo el contenido en el hombre que el contenido en la mujer. Bien, no los mencionamos, los dos anteriores dijimos que son los rectos, ¿sí? Y si nosotros hacemos un corte axial, ¿sí? Un corte transversal a nivel de la cavidad abdominopelviana, vamos a poder ver que estos músculos tienen una disposición, ¿sí? Tienen un orden. Entonces, de dentro hacia afuera, los laterales vamos a tener oblicuo mayor o externo, oblicuo interno o menor, músculo transverso del abdomen. Por dentro del transverso del abdomen, fíjense que acá yo le saqué una flechita, que detrás de este sí hay una fascia aponeurótica que se llama fascia transversal. Hay que conocerla porque van a ver que es la que siempre se va a encontrar posterior, o sea, retrorrectal, ¿sí? Retro de atrás, rectal de los rectos del abdomen, ¿sí? Retrorrectal a los músculos rectos. Bien, dentro de la fascia transversal y vamos a tener el peritoneo, y dentro del peritoneo cavidad abdominal. Bien. Una pregunta, sobre lo piramidal, que es importante, ¿se puede preguntar? ¿El músculo piramidal? Sí. Si es inconstante, por lo general no te lo van a preguntar. O sea, con que vos conozcas a estos 4, a estos 5, mejor dicho, Sí. va a estar bien. Pero o sea, hay que entender cómo se insertan esos músculos, cómo se relacionan con los rectos y qué pasa y cómo forman los pilares del trayecto inguinal, ¿sí? Las paredes de los techos y demás. O sea, esto es un poco el fin de meter estas tres cosas juntas acá. Pero no te lo van a preguntar. Bien, los rectos. Como les dije, son músculos poligástricos, ¿sí? Tenemos acá un vientre, otro, todo divididos por lo que son los haces tendinosos, ¿sí? Y vamos a ver que presenta una inserción a nivel proximal, ¿sí? Que se dirige hasta, o sea, una inserción distal. Esto de acá es el esternón, ¿sí? Ya lo conocemos, hemos estudiado, hemos visto un par de músculos que se insertan a este nivel. Y el esternón termina en una apófisis que se llama apófisis sifoides, ¿sí? Es como el extremo terminal, si el vértice del esternón, y va a ser una de las inserciones proximales que tengan estos músculos. Y además no solamente las apófisis sifoides, sino que va a ir desde el quinto, sexto y séptimo cartílago costal, ¿sí? Acá tenemos quinto, sexto y séptimo cartílago costal. ¿Bien? Perfecto, entonces. De estos cartílagos costales y apófisis sifoide, ¿se dirige hasta dónde? Bien, perfecto. Hasta la sínfisis del pubis. ¿Bien? ¿Quedó hasta ahí? Vamos a ver después qué pasa con los otros músculos y cómo lo terminan envolviendo. Bien. No hay imágenes muy lindas en internet de estos músculos, así que nada, las que conseguí las metí acá. Bien, como habíamos dicho, el oblicuo externo es el que se iba a encontrar más hacia afuera de los tres, iba a ser el más superficial. Vamos a ver que no es un músculo posterior, sino que nace desde lateral, ¿sí? Fíjense que esto acá es una vista anterior y no nace desde atrás, como a diferencia del oblicuo menor y el transverso, que sí van a tener su inserción a nivel distal de la fascia toracolumbar, que ya vamos a ver que es una especie de, ¿cómo decirlo?, de una aponeurosis entre las fibras de estos dos músculos que va a estar a nivel de esta columna, justamente toracolumbar. Entonces, vamos a ver que va a ir desde los últimos 6 rebordes costales, ¿sí? No va desde los cartílagos, sino desde los 6 rebordes costales, ¿sí? Los 6 últimos. Y acá vamos a ver que se va a interdigitar, o sea, se van a mezclar sus fibras con otro músculo, ¿sí? Torácico, que es el músculo serrato mayor, que se forma la interdigitación torácica interna. Vamos a ver que hay otro músculo que también forma otra interdigitación, ¿sí? Nada, pero era como para agregarles eso, ¿bien?
fíjense cómo se dirige, ¿sí?, de los últimos rebordes costales hacia lo que es el borde superior de la cresta ilíaca, ¿sí? Y acá es lo que yo le decía, de que se iba a terminar continuando este músculo, ¿sí?, esta fascia muscular, con lo que era el ligamento inguinal, que nos iba a terminar formando parte del piso del trayecto inguinal este ligamento, ¿sí? Iba a ser uno de los dos ligamentos, vamos a tener otro más, pero uno de los dos, para el piso del trayecto inguinal, iba a ser el ligamento justamente inguinal, o también lo pueden encontrar con otro nombre, ¿sí? Ligamento femoral se lo pueden encontrar. Bien, y termina obviamente insertado a nivel de la espina del pubis hacia medial y en la línea alba, ¿sí?, donde confluyen estas fascias, que son fascias que terminan en aponeurosis, para formar la vaina de los rectos y posteriormente la línea alba. Se llama línea alba la línea que une hacia medial a estos músculos porque cuando se corta no sangra, prácticamente está tan poco irrigada, que no sangra, ¿sí? Como tiene tan pocos vasos sanguíneos, por eso se le puso ese nombre. ¿Se entendió entonces las inserciones de este músculo? Tenemos los últimos 6 rebordes, las últimas 6 costillas, ¿sí? Vamos a ver que va desde la cresta ilíaca y terminan en lo que es la espina del pubis y la línea alba, ¿sí? Bien, y acá está la diferencia que yo les decía entre que este músculo, que era el oblicuo externo, no viene desde posterior, sino que es un músculo lateral, a diferencia de lo que es este, que es el oblicuo interno. Esta que les marco acá es la fascia toracolumbar, que yo les dije que era donde iniciaba la inserción, ¿sí? Tenía su inserción proximal este músculo. Bien, va desde la fascia, como les dije, toracolumbar, fíjense cómo acá viene por el labio interno, ¿sí?, de lo que es la cresta ilíaca, y después se dirige hasta la 10ª, 11ª y 12ª costilla, ¿sí?, para terminar nuevamente a nivel de lo que era la línea alba. Perfecto. Vamos a ver que va a pasar algo con este músculo y con el transverso. Se va a formar el famoso tendón conjunto. ¿Hay que conocerlo? Sí. ¿Por qué? Porque va a formar parte también de uno de los límites del trayecto inguinal, este tendón conjunto, ¿sí? Entonces por eso lo tenemos que conocer. Fíjense acá dice, llega hasta la cresta y el pecten del pubis y mediante el tendón conjunto van a llegar hacia lo que es la línea alba. ¿Bien? Acá lo vemos desde una vista anterior. Por último nos queda el músculo transverso, que nuevamente, la vuelvo a marcar acá, va desde la fascia toracolumbar, ¿sí? Y ahora va a haber algo distinto, porque antes por ahí estábamos acostumbrados a decir que tal músculo va desde los cartílagos costales o desde el reborde costal, ¿sí? Pero en este caso el transverso va desde la cara interna de los cartílagos costales, desde el 7º al 12º, ¿sí? O sea, cartílago 7, cartílago 8, cartílago 9, 10, 11 y 12, pero de la cara interna de estos cartílagos, ¿sí? Bien. Este que yo le decía que es el famoso salto, fíjense cómo viene por acá y se termina llegando, pasa obviamente por lo que es el labio de la cresta ilíaca, pega ese salto y termina en el tercio lateral de este ligamento que estamos viendo acá, que se llamaba ligamento inguinal. Perfecto. Y acá fíjense que dice, nuevamente va hasta igual que el músculo oblicuo interno, va hasta la cresta y el pecten del pubis y a la línea alba, y junto al oblicuo menor va a formar el tendón conjunto. ¿Cuándo vamos a ver el tendón conjunto? Ahora, cuando veamos el trayecto inguinal, lo vamos a terminar de entender bien. Bien, ¿inserciones musculares? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Después igual el power lo pasamos, así que no se preocupen. Bien. Y ahora sí, la vaina de los restos. Bien. Acá estamos viendo a lo que son los dos músculos rectos, que fíjense que están unidos, como les dije, gracias a las fibras que emiten los músculos laterales, ¿sí? Pero entre sí no va a haber ningún tipo de unión. Acá dice línea alba. Bien.